Bienvenidos a Más allá de la piel. En tiempos donde reina la desinformación, quiero desmentir mitos, reafirmar verdades y dejar una huella que trascienda el espacio y el tiempo. Y hoy lo voy a hacer con una invitada muy especial, mi prima Margarita Calderón Solís, educadora especial. Con Maggie vamos a tratar un tema muy importante como es el autismo y también la parte de pedagogía hospitalaria, algo que se subestima y me parece muy importante. Pero les presento a Maggie, voy a dejar que ella se presente y nos diga un poco sobre su profesión, sobre su especialidad. Muchas gracias por la invitación. Como lo dijo Vero, soy educadora especial, trabajo con niños, niñas y jóvenes con discapacidad y también niños que están en situación vulnerable. Ya, Maggie, y cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar esta profesión? Yo creo que hay carreras que se escogen y hay otras carreras que te escogen a ti. Desde el principio no sabía qué estudiar, no sabía que la docencia iba a ser para mí. De hecho, fue motivado e impulsado por el deseo de mi padre, que fue docente, pese a ser economista, administrador, siguió también la vocación de la docencia y fue quien me impulsó a estudiar esta rama. Al inicio lo hice con mucho miedo porque realmente no sabía si la docencia iba a ser para mí. Siempre he sido muy tímida, muy callada, no sabía si iba a poder estar frente a un aula, frente a niños, frente a jóvenes. Entonces fui con muchos miedos, pero en el trayecto de mi formación universitaria fui descubriendo que la educación especial me llamaba, el poder trabajar para personas con discapacidad, para niños en situación vulnerable me hacía sentir llena y el trabajar por servir a quienes más lo necesitan siempre ha sido mi motor. Fue lo que me ha motivado, me ha impulsado, me ha hecho investigar y me ha hecho poder ayudar a muchas personas hasta la actualidad. Y creo que la carrera me fue escogiendo, me fue llamando y ahora soy muy orgullosa de ser educadora especial y de hacer lo que hago y de poder llegar a tantas personas. Ya, yo me siento muy orgullosa de Maggie. Ustedes, aquí donde la ven, Maggie tiene su propio centro. Se llama Te Acompaño. Lo inició con su esposo. En esa época era su novio, Héctor. Y Maggie también fue seleccionada para ir a España. No recuerdo por qué fue eso, Maggie. Cuéntanos un poquito, siendo educadora especial, porque uno dice, a veces subestimamos el rol tan importante que tiene un docente. El docente es el que te va a cambiar la vida, a motivar, el que vas a recordar. Un buen maestro nunca se olvida. Quiero que me cuentes, Maggie, cómo fue esa experiencia de ir a España y por qué fue ese viaje que ahora no recuerdo, porque soy mala con Yo me eso. formé en una universidad nueva, la única en el país para docencia, la única que formaba a los futuros docentes y que sigue formándolos. Ahora soy orgullosamente también trabajadora de la UNAE y ser parte de estas primeras promociones de la universidad me permitió tener muchas experiencias. Siempre fui alguien que se involucraba en todas las actividades académicas de la universidad y entre ellas estaba también los congresos. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación con mis compañeros en nivelación, un trabajo que fue muy bien valorado por algunos docentes y que fue postulado para un congreso en España. Fuimos el primer grupo de estudiantes de la UNAE, de la primera promoción de la carrera de educación especial, en poder difundir un trabajo de investigación en Europa. Entonces, realmente para mí fue sorpresa porque nunca supe que nuestro trabajo fue seleccionado para este congreso. No pensé que iba a ir tampoco porque éramos 4 compañeros y la universidad nos abrió las puertas a los 4 para poder viajar, para poder desde tan pequeños, porque apenas yo estaba en primer ciclo cuando tuve que ya exponer en un congreso frente a PhDs, frente a magíster, frente a gente que llevaba años en la docencia y eso me motivó mucho porque mi papá siempre me decía, yo no quiero que seas solo profe, quiero que seas profesora de los profesores y que algún día llegues a ser ponente, a dar congresos, a dar charlas. Y tuve la oportunidad de hacerlo desde primer ciclo y eso me motivó mucho para poder como quitar muchos miedos y muchas etiquetas que a veces tiene la profesión de la docencia. Y eso me fue abriendo camino, me hizo también motivarme mucho a seguir escribiendo, a seguir investigando
y a participar desde ahí a muchos congresos también. Ay, qué orgullo siento. Yo la miro, ustedes me ven mi cara de emoción de ver a Maggie. Estoy muy orgullosa de Maggie, porque eso es saber, ese orgullo que siento yo como ecuatoriana de saber que mi prima representó al país en Europa, como ustedes lo escucharon. Fue una investigación de acá de Ecuador y que fue llevada a Europa, que fue seleccionada. A veces como país es triste escuchar tantas noticias de que nuestro país es visto por, como, con otros ojos. Y en el Ecuador hay profesionales tan buenos como mi Maggie, que está orgullosa de su profesión. Yo creo que no hay cosa más maravillosa que te ame y que seas una apasionada por lo que haces. Eso lo decía María Alonso Puch. No es solamente que te motives, es que estés apasionado por algo, y Maggie es apasionada por su profesión. Y me encanta eso de que lo que te dijo mi tío, de que quería que fueras profesora de los profesores, porque la docencia, yo una vez leía en un bus, es la profesión de las Así profesiones. es. Es hermoso ser docente y poder, yo también por un breve tiempito también en algunas etapas fui profesora, y creo que es muy lindo y es lindo ser recordado porque puedes transmitir no solamente tus conocimientos, sino también tu forma de ver la vida, tus valores. Y Maggie, algo que yo recuerdo y quiero contarles algo de ella, es que Maggie tiene un color que es su color favorito. Maggie, ¿cuál es tu color favorito? El azul, siempre ha sido el azul. O sea, no es el típico color de una niña. Maggie siempre amó el color azul, y a Maggie una de las áreas que más le llama la atención y las que más estoy segura que te encanta trabajar, por eso su centro se llama TEA, Te Acompaño, es el autismo. Cuéntanos un poquito lo que ha sido, Maggie, trabajar con niños con autismo. ¿Por qué te llamó tanto la atención esto? ¿Qué nos puedes decir que la gente desconozca de este diagnóstico que a veces duele y que muchos padres, o a veces como los niños no tienen rasgos físicos en un inicio, es más difícil poder llegar a un diagnóstico? Bueno, todo empezó en mis primeras prácticas preprofesionales, cuando me asignaron un aula de primero de básica. Estaba iniciando mi formación y tuve un estudiante con TEA. En ese entonces yo no tenía idea qué era el autismo, qué era el trastorno como tal, y me llamaba mucho la atención sus conductas. Era un niño que se escondía debajo de la mesa en los recreos, que no le gustaba el sonido del timbre, que era poco social con sus compañeros. Entonces, yo no entendía en un principio por qué actuaba de esa manera. Entonces, empecé a investigar y me apasioné mucho con el trastorno del espectro autista, porque como su nombre lo dice, es un espectro y es tan amplio, tan diverso, tan grande, que entenderlo requiere de mucha empatía. Y desde entonces me fijé la meta de poder visibilizar el autismo, porque hasta la actualidad sigue siendo una condición invisible. Como decía Vero, no tienen rasgos o fenotipos comunes como lo tienen otras discapacidades, otros trastornos. Se la concibe como una condición invisible porque pueden pasar desapercibidos entre nosotros, y, y al ser un espectro y al ser tan variable, a veces es muy difícil entenderlo. Y una de las barreras más grandes que yo he ido encontrando a lo largo de mi formación es la desinformación. El, el tenerle miedo, el que existan tantos mitos y el que existan tantas barreras arquitectónicas, barreras actitudinales, es lo que limita mucho el que ellos puedan ser incluidos en nuestra sociedad. El autismo es muy complejo de estudiarlo y de entenderlo, porque al ser tan variable, no hay un niño que se parezca a otro. Em, Tienen tantos rasgos, tienen tantas peculiaridades diferentes en cada uno de los casos, pero creo que lo más importante es entenderlo desde la empatía, y empezar también a sensibilizar a las personas, porque muchas veces se confunden con que son niños majaderos, con que son niños que no acatan reglas sociales, niños malcriados. Y, y las familias, para las familias es muy duro. Los padres atraviesan una etapa de duelo que creo que es la más difícil, en la que en principio no se acepta la condición. Al ser una condición invisible, es muy difícil sensibilizar al entorno. Y siento que el autismo está siendo cada vez más común,
y cada vez necesita de personas que entiendan qué es y que entiendan también cómo poder incluirlos. Entonces, desde ahí ha sido mi motivación el poder ir creando campañas de sensibilización en redes. He podido participar desde que empecé mi formación en el 2015 hasta la actualidad, todos los años en el mes de abril, de campañas por el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, que es el 2 de abril, y el sumarme a las familias, el escuchar sus testimonios, el escuchar el día a día que ellos viven, es lo que me permite a mí ser más empática, alzar la voz por ellos también, porque las personas con autismo en muchas de las veces no pueden expresar con palabras lo que necesitan, lo que les está haciendo daño, el ruido, la luz. Entonces, incluso hemos hecho campañas silenciosas a través de las cuales con familias, con amigos por el autismo, tratamos de sensibilizar y poder dar a conocer de qué trata esta condición y por qué es tan importante que la sociedad los incluya y que cada vez seamos no solo profesores, sino amigos, familiares, médicos, que se sensibilicen sobre esta condición para poder tratarlos, para poder cuidarlos, para poder amarlos. Ay. Bueno, yo creo que Maggie nos ha dejado más que claro a qué se refiere el autismo, pero que también nos deja claro que es algo que es muy complicado de diagnosticar y de sobrellevar, que son malinterpretados, que son niños que son juzgados como malcriados, como molestosos. La gente somos muy poco tolerantes y es algo que a veces también nos llegan a la consulta, niños que tienen autismo y que los papás a veces, pueda que nosotros nos estemos dando cuenta o los papás nos lo dicen, pero es importante tener profesionales que nos puedan guiar. Maggie, yo quiero preguntarte a ti qué, bueno, tú decías el obstáculo es la desinformación. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Porque eso estábamos hablando antes, ahí el día de ayer estamos hablando, soñando con Maggie, porque yo digo que nosotros, cuando nos gusta lo que hacemos, también podemos hacer cosas que ayuden a mejorar, que había alguien, y yo escuché una frase que me gustó mucho, porque no vamos a poder cambiar la cultura de las personas diciendo simplemente estando aquí en un podcast, pero que podemos hacer proyectos que cambien la cultura de las personas. ¿Qué proyecto? ¿Cómo tú ves que podría ayudar a que mejore todo esto? A ver, el tema del diagnóstico es muy debatible. ¿Por qué? Porque es muy necesario para poder entenderlo, para poder adaptar, para poder ofrecer las ayudas y apoyos que los niños necesitan. Pero también es cierto que un diagnóstico puede etiquetar. Y a veces el sentirme etiquetado con una discapacidad, con un trastorno, limita mis posibilidades de poder ser incluido en la sociedad. Es por eso que tantas familias prefieren ocultar los diagnósticos o que no sean diagnosticados a tiempo los niños y negarse a esa realidad, porque el diagnóstico, si bien puede ser favorable para las escuelas, también puede ser, por el otro lado, una forma de etiquetarlos y de separarlos y de excluirlos. Entonces, em, el que podamos informarnos, el que podamos acompañar a las familias, porque a veces descuidamos mucho esta parte de los cuidadores y son familias que necesitan mucho apoyo. Entonces, no solo los profesores, también los médicos, también los abogados, es decir, en la sociedad en general podemos también sumarnos a las campañas y no solo el 2 de abril, porque a veces dejamos un día en el año para poder alzar la voz y que se compartan en redes y todo, sino que cada vez seamos más personas que hablemos sobre autismo, que vayamos a las escuelas, que vayamos a espacios públicos a hablar sobre autismo, a sensibilizar y, y eso se va propagando, se va contagiando, digamos, y yo creo que aporta en que podamos crear cada vez una conciencia colectiva de aceptación, porque a veces nos cuesta aceptar lo diferente. Em, el creer que existe una sola normalidad es lo que hace que
que hayan personas que se sientan diferentes y no encajen. Y por eso yo tengo este debate en el diagnóstico. En mi formación como educadora especial siempre me dijeron que el diagnóstico no define a la persona. Y es cierto, porque a veces el diagnóstico puede ser duro. Y como digo, sirve, es bueno, porque me ayuda a mí como docente, como profesional, a saber cómo adaptar mi asignatura, cómo adaptar las estrategias, las metodologías, pero también etiqueta. Y esa etiqueta a veces es para toda la vida. Bueno, sabes que yo no lo había visto así, pero ahora que tú lo dices, porque yo leía en un libro que hablaba sobre la depresión y los diagnósticos etiquetan. Entonces, había una frase que me gustó mucho en ese libro que se llama El futuro de la humanidad, donde decía, no eres una persona depresiva, eres una persona que pasa por una depresión, que tiene depresión. Y una forma tal vez sería de no llamarlos autistas, sino que son personas que tienen autismo, Con con autismo. autismo, Ujú. sí. Y alguna vez en uno de los talleres que yo he asistido, me decían, aunque se demore más, no es un discapacitado, es una persona con discapacidad, no es un autista, es una persona con autismo, porque por encima de un diagnóstico, por encima de una condición, está mi valor como ser humano. Y por encima de todo, soy una persona y merezco ser tratada como una persona. Y por eso aunque me cueste más, tengo que decirlo como es. Soy una persona con discapacidad o es una persona con autismo, porque no me define la condición, me define lo que soy como ser humano. Qué lindo, mi Maggie. Y tú cuéntame, tú sientes, o sea, yo sé que hay grados de autismo, que el espectro autista, como tú lo dijiste, es muy amplio. ¿Sientes que hay personas que toman su diagnóstico como una fortaleza, que estudian, se preparan? Yo me acuerdo mucho de una película, que no sé si tú te la viste, que se llamaba Mi nombre es Han. Sí. Esa película, Ruseli tenía 2 añitos, ¿cómo lloré? Yo no me la vuelvo a ver ni loca, pero es una película muy, muy linda, muy triste y muy real, creo. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, de conocer, de las personas que conocen su diagnóstico, porque el autista, perdón, ya digo, la persona con autismo, ya estoy hablando, me bloqueé, tiene mucho con su diagnóstico tiene también algo bueno de que pueden aprender más, o sea, que tienen características que les pueden servir. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, a ver, hay muchas series y muchas películas que a veces también los hacen ver como si fueran superdotados o superhéroes con condiciones y cosas como sobrenaturales o algo así, pero a ver, las personas con autismo desarrollan ciertas habilidades que a veces son diferentes a las nuestras. Por eso dicen a veces que ellos perciben el entorno, el mundo de una manera diferente. Suelen ser más hipo o hipersensibles. Entonces, también tienen otras capacidades que les permiten desenvolverse en la vida diaria sin ningún problema. Em, el autismo no es una discapacidad. El autismo puede estar ligado a una discapacidad, sí, porque a veces hay condiciones que se encuentran en una misma persona, pero el tener autismo no es sinónimo de tener discapacidad. Por eso hay tantas personas con autismo que son profesionales, que logran muchísimas cosas porque no es necesariamente no está ligada a una discapacidad como tal. A veces sí, y por eso existen los grados con los que se trata normalmente metodológicamente para poder darles apoyos. Yo siempre quiero ver a estos grados no como una etiqueta, como digo, sino como niveles de ayuda o niveles de apoyo que necesita una persona. Hay personas con autismo que necesitan más apoyos que otras, que pueden desenvolverse de mejor manera. Hay otros que en cambio son tan hipersensibles que necesitan a lo mejor los aislantes de ruido. Entonces, el tener autismo no quiere decir que tengo una discapacidad o que tengo limitaciones. Es algo que se tiene que ir construyendo y es algo para toda la vida también, porque hay mucha gente también que piensa que el autismo tiene cura. El autismo es una condición y es para toda la vida, que se tiene que aprender primero a aceptar.
aceptar mi condición, aceptarme como soy y con los apoyos adecuados y necesarios que el entorno me tiene que brindar, porque también la manera de ver la discapacidad, el autismo, es que la discapacidad no está en la persona. Lo que discapacita es el entorno, porque el entorno muchas veces no está adaptado arquitectónicamente, actitudinalmente también, porque nosotros como seres humanos a veces no aceptamos o nos cohibimos o nos da mucho miedo. Entonces, lo que me limita, lo que me discapacita, a veces es el entorno. Muchísimas veces es el entorno más que mi condición. Maggie, ¿y tú qué sabes o qué conoces de qué predisposición hay de que, o qué riesgos, por qué alguien tiene un hijo con autismo? O sea, tiene que ver la edad, tiene algún factor que esté más relacionado de lo que tú has estudiado. A ver, el autismo es tan complejo que hasta la fecha no se encuentra la causa exacta del por qué nace una persona con autismo. Hay a veces factores genéticos que pueden estar relacionados con el hecho de que un niño tenga autismo, genes de los padres, a veces condiciones que pasan durante la gestación, pero a ciencia cierta hasta la actualidad no existe una sola causa que diga por esta razón nacen los niños con autismo o tienen más predisposición de tener autismo. Es tan diverso, es tan grande que ni la propia medicina ha podido conseguir dar con una causa exacta. Entonces es algo que seguimos estudiando, pero sí que hay señales de alerta y sí que hay también, ahora se trabaja con madres gestantes para poder prevenir factores durante la gestación que puedan desarrollar más adelante una condición, no solo autismo, ¿no? Entonces, se está trabajando en eso, en preparar también a las madres gestantes durante su embarazo, porque también el tema de la nutrición es súper importante, el entorno. Entonces, una sola causa no existe, pero sí se está trabajando en poder encontrar estas señales de alerta a tiempo y trabajar desde la parte de la prevención, de la gestación, para, para poder ir como preparando también a las familias y a estas madres en gestación. Y es cuando una mamá tiene un niño con autismo, pueden existir más niños en la misma familia con autismo. Sí, 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 no necesariamente es una sola persona. Pueden Hay más haber. riesgo cuando hay uno. Y, o sea, si yo tengo un niño con autismo, de que mis otros hijos también tengan autismo o no tiene mucha relación. Sí, no, es que en cada caso es tan diferente. Entonces sí puede haber más prevalencia en familias que ya tengan antecedentes de familiares con autismo, en que se pueda volver a repetir en la parte genética el tema de esta condición, pero a veces no, o sea, a veces hay familias y nosotros hemos tenido en Te Acompaño familias en que hay hermanos y solo uno tiene autismo, no necesariamente sus otros hijos nacen con autismo. ¿Y pueden los otros hermanos imitar a un hermano autista? Cuando, por ejemplo, porque uno puede tener un diagnóstico erróneo, puede haber un diagnóstico erróneo de autismo porque el hermano mayor tiene autismo. A ver, hay muchas personas que tenemos también conductas autistas. Hay muchas señales de alerta, hay mucha sintomatología y a veces compartimos también ciertos patrones y no necesariamente tenemos esa condición de autismo. ¿Qué pasa en hermanos? Y lo digo porque tuvimos un caso de dos hermanitos que asisten a Te Acompaño. El mayor de ellos tiene autismo y el segundo imitaba las conductas de su hermano mayor, porque el hermano mayor llega a ser un referente, llega a ser ese modelo a seguir. Y yo recuerdo claramente que, claro, como la mamá para trabajar con su hijo con autismo, adaptaba ciertas em, canciones, ciertas maneras de trabajar con él, por ejemplo, el tema del control de esfínteres. Entonces, para que él entendiera que al entrar al baño tiene que seguir
todo un proceso y para cerrar este proceso tiene que bajar la válvula. Entonces ella se lo enseñaba a este niño de una manera distinta. Entonces se lo enseñaba como a través de canciones y le decía al momento de bajar la válvula, chao pipí, chao popó, algo que normalmente nosotros no hacemos, pero es necesario trabajarlo en las personas con autismo porque ellos son muy rutinarios. Entonces, el hermano pequeño también copiaba esta manera de ir al baño y la manera en la que hablaba su hermano, y no necesariamente él tenía autismo, sino que su hermano es su referente, es con quien está todo el tiempo conviviendo, compartiendo. Entonces sí, pueden tender a imitar conductas autistas, pero no necesariamente son autistas. Ya. ¿Sabes también por qué te pregunto eso? Porque tuve una paciente, ella tenía un hijo, dos hijos. Su hijo mayor tenía síndrome de Down y ella tuvo una segunda hija que también tuvo síndrome de Down. Entonces ella me cuenta que con el primer hijo ella lo mandó a una escuela especial. Ahí te voy a hacer una pregunta. Y con su segunda hija lo mandó a una escuela Regular. regular. Y que el primer hijo no es independiente, que la otra nena es súper independiente y es por la importancia de la inclusión. Yo no lo entendí hasta que conocí a esta mamá. Cómo es importante incluir a un niño en un ambiente normal, entre comillas, como tú decías, una nueva normalidad, que esto forme parte, que ellos puedan formar parte de algo cotidiano en nuestras vidas y no que tengan una escuela especial solo para ellos, que sería como ya etiquetarlos, porque ellos al ver otros niños que están actuando de una manera normal, ya pueden adaptarse y ser más independientes. No sé si con las personas con autismo sería lo mismo porque ellos tienen otros patrones que les molesta el ruido o que tienen que hacer cosas repetitivas. El síndrome de Down me imagino que es diferente, pero ella dice, veo la diferencia, doctora, ahora sé cosas que no sabía y hago cosas, veo los dos. O sea, mi hijo mayor y mi hija menor es mucho más independiente que mi hijo mayor. A ver, ¿qué pasa? Que las personas con autismo, las personas con discapacidad, no viven en su mundo y no tienen que estar aislados en, en lugares diferentes. Por eso la inclusión nos llama no a integrar. Integrar es que la persona esté dentro de una aula de clases y esté haciendo cosas diferentes, porque ahí lo estoy etiquetando y ahí no lo estoy incluyendo. La inclusión verdadera es cuando yo abro las puertas de mi salón para que los niños aprendan a trabajar con la diversidad, porque no somos iguales, todos somos diferentes, todos tenemos capacidades, maneras de aprender, ritmos de aprendizaje distintos. Entonces, la niña, al estar en un entorno diverso, en donde cada niño es un mundo diferente, pues obviamente se va a sentir también como motivada, incluida y en la obligación de aprender muchas más cosas. ¿Qué pasa en las escuelas especiales? Que muchas veces en una misma aula tenemos diferentes condiciones, una persona con autismo, una persona con síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera. Y pese a que son poquitos en las escuelas especiales, em, tienen grados de discapacidad diferentes y también la manera de adaptar el aprendizaje es distinto. Entonces, obviamente los niños van a tender a imitar conductas de sus compañeros, porque al final somos seres sociales y nosotros aprendemos de nuestro entorno y de quienes nos rodean. Entonces vamos a aprender conductas y vamos a aprender de una manera distinta, porque en las escuelas especiales no se trabaja de la misma manera que en la escuela regular. Ahora, con las personas con autismo es un poco más complejo porque es muy cierto que ellos no pueden estar en aulas muy numerosas. Necesitan tener aulas de clase más pequeñas. En un aula con 40 personas, con 30, no es un lugar óptimo por la misma hipersensibilidad que la mayoría de ellos tiene al ruido, a la interacción social. Entonces, no quiero decir que ellos no puedan estar en escuelas regulares, pero sí que debemos garantizar condiciones diferentes para que ellos puedan ser realmente incluidos, porque no basta con que estén en una misma aula de clase.
Basta con que los estudiantes también lo acepten, con que los maestros y el entorno esté preparado para poder incluirlo. Entonces, en el autismo llega a ser un poco más complejo el tema de la inclusión. Muchas veces nos toca trabajar con lo que son maestras sombras, porque la adaptación para una persona con autismo es complicada. Ellos son muy rutinarios, ellos necesitan estructura, ellos necesitan su espacio, ellos necesitan ir poco a poco. Entonces, el tema de la educación de estas personas con autismo es realmente complejo, pero también maravilloso, porque cuando tú lo, 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 lo vives, lo entiendes y eso te invita a ser más empático, te invita a ser más humano y a ser más consciente de la diversidad. Qué lindo eso, mi Maggie, a ser más tolerantes también. Creo que nadie piensa, si no tiene un hijo autista o si no tiene alguien en su familia así, lo, como que somos un poco insensibles. No nos preocupamos mucho, pero creo que es muy importante que nuestra sociedad practique esto de la inclusión. Yo quiero hacerte otra pregunta antes de ya terminar, ya ir terminando, que tú eres educadora especial. Tú estás o sea, ¿tú qué es lo que esperas de tu educación? Una educación donde tengas una escuela especial para, como lo dices, donde van niños especiales o la escuela, que a mí me parecería que sería lo ideal, donde están los niños con un grupo pequeño, pero donde todos puedan ser incluidos. ¿Qué crees que es lo mejor? O sea, yo creo que tú ya lo dijiste, que todos aprendamos a ser empáticos, inclusivos, pero como educadora especial, ¿cuál es tu punto de vista y cuál sería tu aporte o tu proyecto para que esto pueda mejorar en nuestra sociedad? Porque como dices, hay tanta desinformación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué preferirías tú? Um, Mi sueño sería una escuela para todos, no una escuela especial, no una escuela regular, una escuela para todos. Y trabajar primero con las familias, porque muchas veces y en muchos proyectos en los que he podido participar, lo más difícil y la aceptación, la barrera más grande es con los padres, porque a veces el niño por su naturaleza, que es curioso, ni siquiera se da cuenta y nos ha pasado mucho, que a veces no se dan cuenta que tienen síndrome de Down, que tienen autismo, porque ni siquiera saben qué es. Los niños juegan, los niños incluyen, sin embargo, a veces somos los adultos los que tenemos miedo, los que decimos que no quiero que vaya a una escuela en donde tenga un compañero con síndrome de Down, en donde tenga un compañero con autismo, porque a lo mejor se va a contagiar, porque a lo mejor va a imitar conductas. Entonces, el trabajar también con los adultos, porque conforme vamos creciendo, los adultos nos vamos poniendo etiquetas, vamos cerrando puertas, creando muros que para los niños no existen. Entonces, primero, para lograr esta escuela para todos, yo trabajaría con las familias y de hecho, por eso tenemos año tras año las campañas, que más para los niños son para los padres, para la sociedad en general, porque, como digo, los adultos somos a veces los que nos cerramos, los que creemos que la diversidad a veces es algo malo, cuando en realidad es algo natural y todos somos diferentes. No hay una persona igual a otra, no hay una condición igual a otra. Y cuando aprendamos a ver el mundo desde otra mirada, con estos ojos más inclusivos, realmente podremos pensar en una escuela para todos. Qué hermoso. Estoy orgullosísima de tenerte aquí, Maggie, porque qué bonita manera de pensar y estoy segura que las personas que están escuchando este podcast y que que desconocían sobre el autismo o esas mamás o tías o profesoras que tienen niños con autismo van a entender la importancia también de que es conocer y de preparar a las familias, porque es verdad lo que tú dices, yo escuchaba algo que es tan cierto, porque yo en mi consulta también tengo los que ponen los estigmas, a veces somos los padres. Me Sí. llegan los niños que tienen psoriasis o vitiligo y los papás lloran y se ponen mal o no saben cómo reaccionar y le hacen cubrir las manchitas o las lesiones a sus hijos cuando ellos tal vez ni siquiera se dan cuenta. A veces
nadie nace avergonzándose de sí mismo, nadie nace no gustándole o diciéndose frente al espejo, estoy gordo, estoy calvo, estoy... Los niños no saben de eso, como tú dices. Los niños no saben de nada. Ellos solo saben que quieren jugar, que para ellos no hay egoísmo, ni somos los adultos los que fomentamos estas cosas. Y qué bueno es, qué bueno sería que existiera más información, que esto se replique y que podamos cambiar un poquito, aunque sea una persona que escuche este mensaje y que le llegue, esa persona lo va a transmitir a otra y esto va a ser como una bola de nieve, pero para el bien. Y yo te agradezco mucho, Maggie, que nos hayas compartido tus conocimientos hoy. Yo quiero preguntarte algo durante tu carrera, ya para terminar, ¿cuál fue el peor consejo que te han dado? ¿Lo recuerdas? Sí, bueno, cuando yo dije que iba a estudiar educación especial, mucha gente me decía, ¿y vas a trabajar con personas con discapacidad? Como si realmente fueran menos, cuando realmente para mí son mi motor, son mi motivación. Hay personas con discapacidad que me han inspirado muchísimo y me siguen inspirando. Hay familias, hay niños con autismo que me motivan a seguirme preparando. Y hay un video que ojalá lo podamos poner en la descripción, que no habla solo sobre autismo, sino sobre la sociedad en general. Si el mundo fuera al revés, si realmente yo me pusiera en el papel de la persona con discapacidad y había un papá que decía, mi hija no sabía que yo tenía discapacidad hasta que alguien le preguntó, ¿qué le pasa a tu papá? Entonces, muchas veces los niños conviven con la diversidad sin siquiera saber que su papá, que su mamá, que su amigo es diferente, sino que a veces somos nosotros mismos quienes nos encargamos de etiquetar y de crear muros que muchas veces no existen. Entonces, a veces el ponernos en el lugar del otro nos permite ver más allá de nuestras cuatro paredes. Y les voy a dejar el video porque realmente lo he utilizado mucho en las charlas que me han invitado, porque a veces infantilizamos mucho también a las personas con discapacidad y creemos que ellos no pueden trabajar, que ellos no pueden jugar, no pueden hacer deporte, etcétera. Creamos tantos mitos que muchas veces no es cierto, porque las personas con discapacidad también desarrollan muchas habilidades y destrezas que les permite em, desarrollar su vida con total normalidad. Y aprender a verlo desde esa mirada nos va a permitir ser cada vez seres humanos más inclusivos y más empáticos. Qué lindo, me acordé de los chicos que tú, ya vi ese video y también los chicos que se enamoraron, que tenían novia, que ella es modelo, o sea, ya Maggie la tenemos que tener en otro podcast porque si no nos extendemos. Antes, algo cortito, dime sobre la pedagogía hospitalaria, porque se me iba a olvidar esa parte, quiero que hables sobre eso, de la importancia que es porque yo no lo había escuchado. La pedagogía hospitalaria nace para poder atender a niños que están en casas de salud, niños que están atravesando una situación de salud catastrófica en la mayoría de los casos. Son niños que están en solca por situaciones de cáncer y también que están en hospitalización, que necesitan recibir tratamientos de 1, 2, a veces mucho más tiempo, que están en casas de salud y que lo que busca el Ministerio de Educación es que no desconecten con sus escuelas, que sigan teniendo el refuerzo académico y el contacto con sus materias para que no pierdan los años por el derecho a la educación que ellos tienen. Entonces hay docentes en los hospitales más grandes, no en todos, pero al menos en los más grandes, hay profesoras que trabajan dentro del área de hospitalización, de pediatría, con estos niños que necesitan seguir un tratamiento, pero que muchas veces el trabajo en las casas de salud se invisibiliza mucho el de los docentes. Al menos cuando he tenido la oportunidad de acudir a estas casas de salud las primeras veces, porque ya ahorita hemos ganado territorio y de hecho nos van abriendo las puertas a más hospitales, lo que nos decían es los médicos, ¿no? Ustedes aquí no vienen a ser payasos. ¿Por qué? Porque llegábamos con arte, llegábamos a hacer manualidades, a pintar, y decían, ustedes no son payasos, ustedes vienen acá
a estudiar, a hacer que los niños cuenten, escriban y nada más. Pero muchas veces subestimamos también el poder del arte terapéutico para poder llegar a un paciente y el poder que tiene la educación en la recuperación de un niño o de una niña, porque hemos podido comprobar en casi 4 años que tenemos con uno de nuestros proyectos de la universidad, que cuando un niño recibe la parte de la educación, la parte del arte, su recuperación es mucho más exitosa, porque cuando tú desconectas de la parte médica, de los exámenes, de la quimio, del diagnóstico, conectas contigo mismo de nuevo. Y es terapéutico porque los niños sanan, los niños a través del arte, a través de la conexión, del no desconectar con tus compañeros, con tu escuela de origen, te da motivos para seguir luchando, para seguir con la esperanza de regresar a tu escuela. Entonces, es un trabajo duro porque como maestros desconocemos mucho sobre las cuestiones de salud. Nos ha tocado ir aprendiendo toda esta parte de bioseguridad, del cuidado del paciente y del cuidado del cuidador, porque nosotros no solo trabajamos con los niños, sino también con las familias. Y en estas casas de salud no somos solo maestros, nos ha tocado ser psicólogos, nos ha tocado ser esperanza para muchas familias, nos toca ser médicos también cuando no entienden los diagnósticos. Entonces, el rol de un docente en las casas de salud no solo se limita a enseñar contenidos, sino también hacer esa fortaleza y hacer esa conexión del niño consigo mismo, con no dejar de jugar, con no dejar de escuchar música, de pintar, con no quitarle el derecho a seguir siendo un niño pese a que esté en una casa de salud. Y ha sido muy terapéutico y muy reconfortable el trabajo que hacemos en las casas de salud, que hemos hecho trabajos maravillosos. No hemos dejado pasar desapercibidas fechas importantes como la Navidad, el Día del Niño, el Día del Amor y la Amistad. Es que el niño, mientras se está curando por alguna situación médica, no deja de ser niño. Y también que le vayamos perdiendo el miedo a ir a un hospital, a ir a una casa de salud y que el niño desconecte un poco de esta parte dura que muchas veces llega a ser la medicina y siga siendo niño. Entonces, ese es el poder que tiene la pedagogía hospitalaria, que es una rama nueva, es una rama muy poco conocida, de la que he ido aprendiendo últimamente y que me gusta muchísimo por el impacto que tiene en la niñez, en la juventud también, porque trabajamos en pediatría con niños desde los 5 años hasta los 17. Y creo que mis estudiantes que han tenido la oportunidad de hacer sus prácticas preprofesionales en casa de salud, nunca se van de la misma manera en la que entraron, porque muchos de ellos entran con miedo, con inseguridad, con el no sé qué voy a hacer, con el presentimiento de que a lo mejor mi rol como docente dentro de una casa de salud no va a ser bien visto, pero se van con una satisfacción tan grande, con el deber cumplido de poder acompañar, de poder dar alegría, esperanza, amor a niños que están atravesando situaciones de salud complejas. Entonces, yo siempre digo, estamos formando profesionales más sensibles, más empáticos y más humanos, porque los docentes también necesitamos esa sensibilidad por el otro, el saber que no solo imparto contenidos, impacto vidas y que para los niños somos todólogos. Nos toca ser psicólogos, nos toca ser mamá, a veces papá, y eso es lo lindo de la docencia. Y marcamos vidas, porque muchos de nosotros nos acordamos al menos de un docente en nuestra vida. Entonces, yo creo que ese es el poder que tiene la docencia y que hay muchísimo por hacer, muchísimo por seguir aprendiendo y yo me siento muy orgullosa de esta profesión que escogí y muy contenta también de poder haber compartido un poquito aquí en el podcast. Ay, Maggie, qué hermoso. Ese es tu Ikigai, tu profesión de los sueños. Bueno, y para terminar, ¿cuál fue? Bueno, son dos cosas. El mejor consejo que has recibido. El mejor consejo que he recibido.
Y el mejor consejo que les puedes dar a los que nos están viendo. Em, a ver, bueno, cuando yo siempre dudo de si estoy haciendo lo correcto, si a lo mejor elegí la profesión adecuada, siempre recuerdo a mi papá, porque él siempre ha sido mi inspiración, ha sido mi motivación, y él siempre me decía, yo no quiero que seas una simple profesora, tú vas a ser profesora de los profesores y yo quiero que tú toques muchas vidas, así como yo lo hice. Y siempre nos ha repetido a mi hermana y a mí que él no fue solo un maestro, que él para sus jóvenes también fue un deportista, fue un amigo y impactó muchas vidas. Entonces él me decía eso, que como maestros también dejamos huellas, y a él lo recuerdan mucho en Paccha, me acuerdo que es una de sus primeras escuelas y cuando éramos niñas hasta nos Vamos a verlo llevaba. jugar boli. Hasta yo fui a Pacha. Sí, entonces él fue más que un maestro y eso es lo que él siempre me invita a hacer, más que una maestra, y es lo que he tratado de hacer, el dejar más que solo contenidos académicos y poder servir a los demás. Ya. Y entonces creo que ese es tu consejo, mi Maggie. ¿Qué le aconsejas a la gente que te ve ya para despedirte? Que seamos personas más sensibles, más empáticas, que no juzguemos o creamos que lo sabemos todo, que muchas veces la desinformación, el creer en los mitos es lo que nos ciega y lo que nos hace ver a la diversidad con otros ojos, que podamos ser más inclusivos, más tolerantes y más humanos. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Maggie, por ese consejo, por ese mensaje, por haber estado aquí, por habernos sacado un poco de la desinformación y haber compartido con nosotros todos tus conocimientos. No olviden compartir este episodio con alguien quien crea que lo necesita. Yo sé que muchos necesitan escuchar esto. Suscríbanse, denle like y muchas gracias por seguirnos. Gracias una vez más, mi Maggie. Que Dios los bendiga y no olviden ser más humanos y amar la diversidad.